identificar bastante. En ese sentido, yo soy un recíproco con todas las personas que me han ayudado cuando yo más necesito. Ese trabajo no va con tus valores, ni con tus formas, ni cómo tú quieres trabajar, renuncias y ahí entiendo que sales y dices, ¿y ahora qué hago? ¿O lo tenías claro? Hoy tenemos una persona, como me gusta a mí llamarla, polifacética. Una persona que se dedica a varios ámbitos desde muy pequeño, que escribe libros, canta canciones, defiende a personas. Una persona que hace bien muchas cosas. Hoy os presento a nuestro querido invitado y amigo Daniel Málaga. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primeramente, saludar a todo tu público y a toda la comunidad latina y en especial a la boliviana que nos hace el favor de vernos, ¿no? Sí, nuestro amigo Daniel es de Bolivia, está aquí en España emprendiendo y está haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que ya saben, si quieren conocer más historias, suscríbanse, compartan, denle like y estamos aquí pues para atenderlos. Y sin más preámbulo, vamos a la historia. Daniel, me consta que viniste aquí a España, pero yo quiero entender de dónde viene Daniel Málaga, o sea, qué se dedicaba en Bolivia, qué hacía, si tenía recursos, si no. Cuéntame un poco desde el principio sin ningún tipo de miramiento. Muy bien, creo que siempre es bonito conocer a la persona detrás del personaje, ¿no? Y en ese sentido, pues comentarte que en Bolivia había hecho una carrera artística de aproximadamente más de 10 años como cantante. Empecé a darme a conocer en los medios, en las radios locales y a nivel nacional también. Y esto viene acerca de que mi madre también es músico y pues tenía que dedicarme a algo del arte y también a la misma vez estudiando Derecho, soy abogado de profesión y pues en Bolivia tengo los mejores recuerdos, soy muy orgulloso de todo lo que he logrado en Bolivia y de haber también llevado casos demasiado grandes de personas a las cuales he podido, en cuanto a lo que se cabe la palabra, hacer que se les haga justicia. Soy muy orgulloso de mi trabajo. Bueno, perdón que te corte, porque antes cuando estábamos detrás de cámaras me dijiste, no, yo es que soy abogado y cantante. Y yo, ¿qué? Me quedé como un poco sorprendido. ¿Qué tipo de música cantas? O, cuéntame, ¿cómo llegó ese momento de compaginar esas dos cosas y sobre todo cómo fue ese proceso? Claro que sí. Hablar de música para mí es muy grato, me vuelve muy feliz, me cambia la actitud, porque creo que antes de hablar aprendí a cantar. Desde muy pequeño cantaba inclusive en mi idioma originario, que es el quechua, y pues de verdad de que en la música me ha dado grandes logros porque me ha permitido conocer todo mi país, dando conciertos en diferentes departamentos del estado de Bolivia. Y realmente, pues eso es la música, es mi vida, es mi pasión. Y creo que he sabido equilibrarlo también con la carrera de Derecho, con la carrera de abogado, ¿no? Sí, durante todo ese proceso, cuéntanos cómo llegaste, cómo estudiaste, tu infancia, ¿fue duro, fue grato? ¿Qué recuerdos tienes? Porque me contabas antes de la entrevista que tenías muchos recuerdos de tu infancia, para que la gente vea pues cómo una persona que estaba allí y vivió de una determinada manera, está ahora aquí viviendo pues como estaba viviendo. Sí, nunca había pensado llegar a España. Creo que donde yo nací es un lugar que se llama Agua Roja. En quechua sería Pucayaco, en el idioma nativo que te digo. Y solamente hay dos casas. No hay luz, agua, no hay carretera. El camino solamente es de personas. Y creo que hay 4 habitantes, porque hay 4 casas. Antes habían 2, pero como murieron las personas, los cuales atendieron inclusive mi parto, eh, si no haya hecho algo para cambiar mi destino, tal vez me haya quedado ahí en el campo, pero somos arquitectos de nuestro propio destino, ¿sabes? Me gusta lo que dices porque ahora siendo la simbología de que no hay caminos y que eres arquitecto de tu destino, pues al final es como la frase de el caminante hace el camino, ¿no? Como en tu pueblo natal no había carreteras y eran los propios caminantes los que hacían el camino y dejaba de crecer por esos senderos la hierba porque por ahí pasaba gente, pues tú mismo te dedicaste a hacer pues tu propio camino, ¿no? Sí. ¿Cómo saliste de ese pueblo? ¿Cómo llegaste? ¿O cuál fue el siguiente paso en tu infancia? ¿Cómo fue creciendo? ¿A qué se dedicaban tus padres? Sí.
¿Qué hacías en esa? Mi infancia, 4 o 5 años, recuerdo que me crié con mis abuelos, los cuales los llevo totalmente en mi corazón. Mi abuela Calixta Cabrera, mi abuelo Alejandro Vilca, mi padrastro abuelo, pero en realidad siempre voy a decir que ha sido mi abuelo porque me ha querido muchísimo y yo lo quiero y los amo y los tengo muy en cuenta porque se han portado bienísimo conmigo. Y ya mi mamá decide llevarme a la ciudad y cuando me lleva a la ciudad es cuando tengo mucho apego por el estudio. ¿Sí? En primero básico yo no tenía certificado de nacimiento, yo era bárbaro, no estaba reconocido ni siquiera por mi padre. De hecho, no sabía nada de mi papá y no podía inscribirme al colegio por eso, por no tener un apellido, porque antes las leyes solo reconocían a hijos dentro del matrimonio. Si eras un hijo que no estabas dentro de un matrimonio, eras Bastardo. como un bastardo, como el hijo no natural, ilegítimo. Recuerdo muy bien, en términos legales, antes el Código de las Familias de Bolivia reconocía a los hijos ilegítimos. Qué feo, qué humillante y qué degradante para un niño que ya la sociedad en esa época determine a alguien inocente como ilegítimo. Creo que todos somos legítimos desde el momento de respirar en esta tierra, ¿sabes? Pero recuerdo, volviendo al inicio, cuando me inscriben al colegio, yo lloraba para que me inscriban al colegio. Lo contrario a los otros niños que lloraban por no entrar al colegio, por estar con su mamá. En cambio, yo sí lloraba por estudiar. Y tanto fue mi insistencia, porque recuerdo que la directora Gaby Dorado de Rivera, que recuerdo cómo se llama la directora, dice, ya, yo me voy a hacer la loca, dígame cómo quiere que se llame el niño, y ahí es donde me ponen, ¿no? Mi primer nombre, Oscar, y me regalan un cuaderno que regalaba el gobierno y un lápiz. Y dice, ya, llévele aquí a su curso, profesora, usted. Y es el día donde yo soy muy feliz. Aprendo muy rápido a leer, a escribir, pero muy rápido. Ese primer año saco diploma como mejor alumno y pues a los 15 años recién obtengo mi certificado de nacimiento porque yo mismo me hice el trámite para obtener mi certificado de nacimiento y ponerme el segundo nombre que ahora uso, que es Daniel. Daniel en realidad no me puso ni mi padre ni mi madre, Daniel me lo puse yo, porque fue como volver a nacer, porque quería reinventarme yo mismo con mi propia esencia. Oscar había sido aquel niño que le decían ilegítimo, el niño que nació en el campo, perfecto, pero ¿por qué no puedo darle vida a otra persona la cual va a tener otra personalidad? ¿Sabes? Y esa es la personalidad que hoy adopté. Qué bueno. Por eso es que ahora soy muy orgulloso de llamarme Daniel Málaga, o sea, mi segundo nombre con mi segundo apellido. Y muy feliz porque es Daniel el que de verdad le ayudó a Oscar a poner una coraza y defenderlo en todo. Qué bonito lo que me cuentas porque el que quiere puede, eso, y el que no tiene valora, ¿no? Tú siendo un niño querías estudiar cuando otros niños pues querían no ir al trabajo. Eso Sí, pasa sí. ahora, por ejemplo, con gente que quiere trabajar porque no puede y a la gente que está trabajando no quiere ir a trabajar. Sí, sí. Pero eso va por el sentimiento de que no puedes, no tenías acceso a hacerlo y de verdad aprendes a valorar las cosas, ¿no? Es decir, cuando Sí, sí, aprendes a sí. valorar ciertas cosas y qué bonito cómo construyes pues tu camino, ¿no? Tu destino y te reinventas, ¿no? Como el ave fénix, incluso siendo muy joven, ¿no? Y diciendo, yo quiero ser este tipo de persona y quiero orquestar mi vida de esta manera y quiero salir adelante. Cuando te haces el registro, me cuentas, ahí ya tenías más edad, entiendo, 15 años. 15 años, ahí empiezas a estudiar secundaria o universidad, o cómo fue la situación financiera, había cambiado, o qué, en qué punto estaban en ese momento. No, para serte sincero, si hay algo que me marca la infancia y lo cuento en un libro que estoy escribiendo en los capítulos, recuerdo que cada año que pasaba, pongámosle primero, segundo, tercero, cuarto básico de primaria, yo todos los años sacaba diploma, pero mi mamá no podía darse el lujo de dejar su trabajo para ir a ver a su hijo a recibir su diploma. Yo veía que todos los padres iban, no había ni mamá ni papá, ¿sabes? Entonces yo llegaba con mi bolsa negra y mi diploma al trabajo de mi mamá, mami, mira, acá está. Y mi mamá decía, ah, qué bueno hijo, guárdalo. Yo, ok. Y era así todos los años. Cuando recuerdo que mis compañeros sí tenían una bicicleta, un Nintendo, por haber tenido el segundo y el tercer lugar. No obstante, entendí mucho que mi mamá hacía todo lo que podía y por nosotros, papá y mamá a la misma vez. A los 15 años, cuando yo ya logro obtener un poco más de sapiencia en la vida,
ayudo a mi mamá ya no en su trabajo, que era un trabajo del hogar, sino en el mercado, un mercado que se llama Los Pozos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, a vender en los micros, ambular, vender bolos, refresco. Bolo es como un heladito que lo vendes a un boliviano. Y en los micros, en los autobuses, aprendo a generar y apoyar a mi familia. Y luego de ahí es cuando viene alguien, como de esta parte, yo creo que era uno de los mejores vendedores porque vendía mucho. Entraba a los micros, tenía mucho dinamismo para vender rápido. Entonces le dice, señora, ¿no quiere que su hijo trabaje en un estudio jurídico? Necesitamos un asistente. Yo sin pensarlas dos veces, porque era una oportunidad, mi mamá me dice, ¿tú quieres? Yo le digo, sí. Y yo dejo ese día el mercado y voy a trabajar con un abogado de asistente. Y pues termino inclusive en un colegio para adultos teniendo 16 años, pero por querer trabajar todo el día con el abogado. Ahí es donde aprendo lo que es ahora sé, que es mi oficio del derecho, pero fue porque no desaproveché esa oportunidad de salir del mercado. Primero salgo del pueblo, del campo, luego entro en un mercado a ayudar a mi mamá y del mercado salgo para un estudio jurídico. Entonces fueron saltos muy importantes, los cuales si no haya aprovechado esa oportunidad tal vez haya hecho vida, pero en el mercado. Fíjate que a mí me gusta mucho una frase que es, el conocimiento suma, pero la actitud multiplica, ¿no? Y todo lo que me vas contando de tu vida, siempre tu predisposición es, sí, yo, de una. ¿Quién quiere? Yo. ¿Quién quiere estudiar? Yo. ¿Quién quiere ir al trabajo? Yo voy, yo voy el primero. Entonces, esa actitud, digamos, de querer, de yo quiero, yo puedo, yo creo que también es gran parte de responsable del éxito que tú tienes ahora. Entonces, una vez que te vas allí y lo que termina siendo tu carrera, cuéntame ahí qué haces, ¿te independizas, montas tu despacho o sigues trabajando allí o cómo vas evolucionando? Luego de trabajar con este abogado solo un año, monto mi primera oficina de extranjería o de gestoría para aquellas personas que venían ya a España y empiezo a conocer más. Termino montando mi propio despacho de extranjería ya junto con mi hermana. Logramos tener clientes afuera de la Cancillería, teníamos nuestra oficina, Estudio Jurídico JID. Ahí ya soy bachiller, tengo 18 años y ahí empieza mi primer disco. Como yo era independiente, ya independiente económicamente, independientemente en todos los sentidos, puedo decir, voy a buscar un productor musical, voy a buscar un estudio musical y ahí es donde grabo con Carolina Records mi primer disco que se llamó Culpable o Inocente, que sonó en todas las radios en Santa Cruz, estuvo entre los puestos más principales y esa canción me llevó a darme a conocer como Daniel Málaga. Recuerdo que mi primer concierto de presentación del disco fue en La Pascana, en la plaza principal de Santa Cruz, fueron 30 personas. Y esas 30 personas las tengo muy grabadas quiénes fueron porque ha pasado ya casi 13 años de ese día y muy agradecido porque ese disco, de verdad que lo tengo en el corazón. Es cuando la gente voy a Bolivia me dice, canta un poco Culpable o Inocente, porque sonó bastante y yo me identificaba con esa canción. ¿Puedes cantar una estribillo aquí? A ver, ¿qué dice el público? No, mentira. Así claro que sí. Vámonos al coro, ¿qué dice así? Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, mi rabia, mis puños y gritos, cierro mi casa, ¿quién te ofende? Que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, te prefiero a ti, te quiero más que a mí, culpable o inocente. Culpable o inocente. Ahí está Daniel Málaga. Daniel, te canta como que te defiende legalmente, me encanta, o sea, esa sintonía. Sí. Hay que ser aguerrido, que meterle ganas a todo. Mira, como te digo, yo le metía personalidad hasta cuando tenía que decir, bolo a un boliviano, galletas, maizoy, ¿qué va a llevar? ¿Qué buscaba? O sea, ¿no? Me encanta. ¿Quieres en el estudio jurídico para agarrar clientes? ¿Quieres hacer trámites para España? Pues vengan, le vamos a hacer legalizaciones. En la música, meterle con ganas. Si la música habla de pasión, pues pasión. Habla de desamor, desamor. Todo lo que haces, Apasionado. hacerlo con ganas, ¿no? Apasionado, porque si no, no... Sí, y eso se transmite, ¿no? En todo, en absolutamente todo. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que limpia portales. Y tú lo ves limpiando portales y empieza pin, tal, y empieza su música, tal. Y conecta con la gente y lo quieren muchísimo en la comunidad que él está. Claro. Porque, buenos días, ¿cómo estás? Aquí, o sea, lo que hace lo hace contento, lo hace feliz, lo hace con ganas, apasionado. Entonces, eso es como que marca la diferencia, ¿no? Sí. Eso digamos que la diferencia del ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra, ¿no? Ese punto más de ganas, ¿no? De que la gente vea.
Cuando pegas tu primer disco y montas tu despacho, ¿cómo te va? ¿Te va bien? Bien. ¿Ese emprendimiento, emprender en Bolivia? Bienísimo. Yo nunca voy a hablar mal de Bolivia porque siempre me fue bien en ese estudio jurídico hasta que nosotros hacíamos ese trámite de Santa Cruz para La Paz. Pero resulta algo que nunca nunca lo vimos venir, perdón. La embajada de España de La Paz se viene a Santa Cruz, cosa que el servicio cae porque ya nadie necesita tramitar de Santa Cruz a La Paz. Y adivina qué, no me hice ningún problema de volver al mercado. Se vuelve a vender, pues se vuelve a vender. Y de nuevo, y había mucha gente que ya me conocía en un estudio jurídico y decía, ¿qué hacen en el mercado? Y yo en las primeras veces decía, ¿cómo lo voy a afrontar? Pero lo afronté de la misma forma, con mucha agallas, porque ya tenía 19 años. Ya había lanzado el disco, ya medio me conocían, pero dije, no estoy robando, voy a volver, si estoy vendiendo, no estoy robando. Pero duré solamente como 4 o 5 meses. De nuevo, qué irónica es la vida y me río mucho porque recuerdo muy bien, de la misma forma como la primera vez cuando tenía 14, 15 años me sacaron del mercado, me sacan esta vez, pero ya no un abogado, me saca un abogado y también hacía inmobiliaria, bienes raíces. Y no quieres trabajar porque me veía vendiendo y era como que, le decimos en Santa Cruz, Bolivia, garganta. O sea, yo era mucho de hablar, de ofrecer. Y dijo, bueno, este chico me va a vender 10 casas, seguramente en su mente. Y me invita a trabajar, yo igual acepto. Ahí aprendo muy bien inmobiliaria con el señor Rolf Isamir Suárez Orellana, que recuerdo bien, le mando un saludo, que está en Bolivia. Y pues 6 meses aprendo allí y luego vuelvo a poner mi propio, ya no de extranjería, sino de inmobiliaria, de préstamo de dinero, de bienes raíces, alquileres, contratos. Y me fue bien. De ahí ya no volví al mercado. De ahí fue directamente estudiar Derecho, terminar la carrera, sacar mi segundo disco. De ahí ya no fui para abajo. Me mantuve y hice una carrera hasta el día de hoy. Bien, qué bueno lo que nos cuentas porque esa actitud resiliente que cada invitado que viene aquí nos la deja reseñado. Frey es testigo que todos nos cuentan su historia de si nos toca volver al mercado, nos vamos al mercado, nos quitamos la corbata y nos ponemos a vender y La lo que gorra. salga. La gorra y cada cosa que haces y eso se lo digo para todos los migrantes, da igual que pierdas. Sí. Es muy difícil ganarle a alguien que nunca se rinde. Definitivamente. No se puede ganar, no se le puede ganar. Si quiebras, si pierdes, si te deja tu mujer, tu marido, si te estafan, si te quedas sin papeles, no te preocupes por lo que no puedas controlar. Si lo que puedes controlar, utilízalo a tu favor y vuelve al punto del que empezaste. Sí, y no sí. pasa nada. Se Sí. empieza de nuevo En primera. y se vuelve a subir. Me encanta. Una vez que te vas y montas lo tuyo, ya empiezas a ir para arriba, para arriba, para arriba. ¿En qué punto dices, me voy a España? ¿O por qué dejas Bolivia? ¿O por qué? ¿Qué es lo que sucede? Muy bien. Hago la oficina con un despacho de 5 funcionarios en mi despacho jurídico, ya siendo abogado. Hago estudios superiores, de maestría, diplomados. La verdad es que me gusta el estudio y hago a la misma vez mi carrera musical. Muy feliz. De ahí no volví, como te digo, a trabajar en el mercado, simplemente ya dedicarme en el oficio que había hecho y con la trayectoria que ya había hecho dentro del mundo del derecho. Se presenta la oportunidad en el año 2024 de ocupar un espacio dentro de la misión diplomática en Bolivia, perdón, aquí en Madrid, España, en el Consulado de Bolivia, y es donde yo acepto venir a trabajar porque dije, esta es la oportunidad. Pero me perdí aquí. ¿Cómo una persona de un pueblo que había 4 habitantes llega al consulado? Eso es muy Sí, 2 importante. casas, 4 habitantes, sí, sí. ¿Cómo se da ese proceso de si te brindan esa oportunidad? Te dicen, oye, ¿quieres esto? ¿Por qué te ven en la oficina o conoces un contacto que ve tu talento o tu formación? ¿O fue un cúmulo de cosas? Yo creo que es un poquito de todo, ¿sabes? Es un poquito Hay muchas personas que dicen, bueno, si Daniel Málaga llegó a trabajar en una embajada, en un consulado, lo hizo por muñeca, por contactos. No, stop. Lo hice también por currículum, ¿sabes? Porque Pero segundo, que también aquí me gusta hacer un énfasis porque siempre dicen lo mismo. No es que fue por muñeca, fue por contactos, pero ese networking cuesta conseguirlo también. Todo. O sea, una persona que está aquí, para que te tenga en cuenta, tienes que estar al mismo nivel. Sí, sí. O por lo menos cerca. Definitivamente, definitivamente. Y la respuesta es que lo hice con currículum, con mucho trabajo, porque cuando yo ya vine a trabajar al consulado, yo ya tenía el título profesional que me costó sudor de abogado, ya tenía una maestría, ya tenía 5 diplomados, aunque se escuche, no sé si retórico decirlo, pero tenía un currículum que me respalde y que diga yo
puedo Además, ocupar ese espacio. Mucha gente conocía tu trabajo también. de lo que hacías. Por supuesto. Mucha gente conocía mi trabajo, entonces no era por política, no era porque sí, es verdad, hay muchas personas que son psicólogos y están trabajando en una embajada que no tiene nada que ver con relaciones internacionales o con derechos. Pero en mi caso no, y de hecho era el único abogado dentro de la misión diplomática. O sea que podían criticar a los demás, pero yo no, porque no lo iba a permitir, porque sé lo cuánto que me costó para ocupar ese cargo y por qué no ocuparlo yo. Claro. Y gracias a Dios, cuando llego a España, también vengo con todos mis documentos de Bolivia apostillados, mis notas, mis estudios, para poder seguir estudiando aquí en España la licenciatura en Derecho en España, en la universidad, no lo voy a decir, una universidad privada, y también hacer una maestría ya aquí en España también. Claro, ahí, ¿cómo fue esa entrada al consulado en otro país? Fuerte. ¿Es igual la gente de Bolivia o puede ser de Colombia allí que aquí? Porque yo a veces tengo la sensación, y hablo de la embajada colombiana, recuerdo cuando yo era pequeño, que íbamos allí y la gente se quería como mucho más que la otra gente cuando eran como patriotas. ¿Eso pasa también en la boliviana o no tanto? Yo voy a ser muy sincero porque no me gusta, no le debo nada a nadie. Yo creo que los demás colegas sí. Inclusive recuerdo que las personas de la embajada o el que era prácticamente en jerarquía mayor en la embajada, le gustaba que les rindan pleitesía. Si la gente no hablaba quechua, yo les hablaba en quechua. Si la gente estaba cansada, les invitaba agua y trataba de ser respetuoso con quien era respetuoso conmigo. Pero también hubo situaciones de personas bolivianas que creo que decían, hoy día tuve un día súper pesado, ¿dónde voy a ir a enojarme y a gritar y a decir de todo? Ya sé, al consulado. Y venían solo a pelear, no venían ni siquiera a hacer documentos, solamente venían a gritar. Y yo la verdad tampoco en eso nunca me dejé, porque no tenía miedo a perder el trabajo. Esa era la gran diferencia entre mis colegas y yo. Ellos sí se dejaban decir, porque lo veía cualquier cosa, porque dependían de eso, y mientras más tiempo se queden en el consulado de la embajada, mucho mejor. Yo no, porque yo ya tenía mi meta, que es salir de allí, porque está bien estar, pero no es eternizarse en el poder. Entonces, si a mí me faltaban el respeto, cuando yo no lo merecía en el consulado, yo respondía, porque no lo voy a tolerar. En cierta parte también eras libre, ¿no? Porque Sí, el hecho de que no estés sometido a estar ahí el máximo tiempo posible te hace libre y hace que tú puedas, pues, actuar como en consecuencia, como en base a tus criterios. Yo entiendo entonces que en cierta manera algunas personas, no decimos que todas, no eran libres y no son libres. Y no son libres realmente. Y la gente se daba la osadía de decirles cualquier cosa, y me llamaban a mí mis colegas para decirme, defendeme, me están diciendo esto, para yo ir a decirle, a ver un momento, porque una vez recuerdo un señor así, a una colega mía de pasaportes, que le vino sin cita, vino sin un documento vigente a decir, quiero mi pasaporte hoy día y me vas a atender, habiendo harta gente esperando con cita, y vino a querer agredirla. Entonces nos pusimos ahí del frente. A veces la gente piensa que si yo grito, me van a atender, así no tenga ni mi documento vigente, y no es así. Gritar no es autoridad. Claro, realmente, y yo llamé a la policía. Y vino la policía y lo hicimos sacar, y esa gente tenía antecedentes penales. Entonces yo dentro del consulado hablaba con mucho respeto, con cariño, con amor, con todo, a la gente que me venía y me hablaba bien. Pero si me faltaban el respeto, yo no estaba para aguantar eso. Porque la verdad que justamente nunca me vi quedándome 10 años trabajando en un consulado, 10 años en una embajada. Nunca fui funcionario antes de trabajar en el consulado de gobierno, ni de la alcaldía, ni de gobernación. Primero fuiste emprendedor antes que político. Toda la vida, o que funcionario. Nunca viví del Estado. Entonces las personas que a veces recibía yo hate en los comentarios, porque yo empecé inclusive haciendo videos de cápsulas informativos de los servicios que ofrece el consulado, siendo que el consulado debería dar esa información, pero yo mismo, y Freddy no me va a dejar mentir, hacía cápsulas para decir, ¿quieres estos documentos? ¿Necesitas hacer algo? Pues ven, el consulado te ofrece esto, decir horarios de atención, dirección. Nadie me pagaba por hacer eso. Yo lo hacía para dar ese servicio, para disfrutar mi trabajo. Como podía disfrutar vendiendo pastillas, refrescos, disfrutaba ahora siendo un funcionario del consulado. Pero creo que no ha sido en vano todo eso, ese trabajo que hice dentro del consulado, porque la gente ahora recuerda que hubo alguien, un compatriota abogado profesional boliviano, que los ayudó, y toda esa gente ahora pues realmente busca una orientación de forma particular ya en el despacho que tenemos. Pero ahora que nos cuentas sobre videos que subías, sabemos que hay un video muy viral,
en el cual tú denunciaste ciertas prácticas con las cuales tú no concordabas o no estabas de acuerdo. Me gustaría que me hablases de esa situación, cómo se vivió, cómo te enteraste, cómo lo sentiste, o ya venías tú aguantando cositas y cositas hasta que dijiste, mira, hasta aquí llega Daniel y vamos a hablar de esto porque no... Claro, claro que sí. Realmente cuando suceden el año 2025, sí, en diciembre más o menos, situaciones muy anómalas, ¿no? Nombran como encargada o casi cónsul a una funcionaria quien tenía denuncias y quien gozaba de protección arriba política, y en vez de apartarla del cargo la ponen más bien como encargada, prácticamente como cónsul. Y yo dije, esta persona me va a hacer a mí la vida imposible. Y ahí es donde yo tomo la decisión de denunciar a esta persona a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la verdad, voy a serles franco, el ministro y el viceministro entró por aquí, salió por allá, no lo tomaron en serio, y ahí es donde yo decido hacerlo público. Porque yo estudié Derecho, tengo que defender los derechos de personas que no se pueden defender y defender también a la población boliviana que se merece que estén personas idóneas, correctas, profesionales de verdad en el cargo, con un buen cargo y con un buen salario. Entonces, cambia de gobierno y el nuevo gobierno no cambia el personal. Yo no me hacía problema de que el primero que sala era yo, no me hacía problema, pero me chocó mucho que aparte de que esta persona no contaba con buenos antecedentes, la pongan como encargada y todos calladitos por no perder su puesto. Digo, no. Acá yo denuncio y renuncio. Denuncié y renuncié al consulado. Yo puedo tener eso para decirlo. A mí nunca nadie me votó. Yo renuncié. Y aparte de renunciar, denuncié. Y se hizo tan público que varios medios nacionales de Bolivia y de España buscaron la versión mía de qué es lo que pasó. Eso habla mucho de ti porque renunciaste a ciertas poderes, comodidades Sí, sí. que tú tenías por el bien común, Sí, sí, por sí. el bien de tu pueblo, por la responsabilidad que tienes con tu nación Sí. y para con la gente. Entonces eso habla muy bien de ti y de los valores que tú representas en tanto a los bolivianos. Entonces, me gusta esa determinación porque entiendo, como me lo cuentas, entiendo que hay una determinación que dice, yo renuncio y denuncio, Sí, además. sí, No sí. es que me voy y no doy ese granito extra, sino Sí, que sí, sí. me voy y aparte también digo esto y Sí, esto sí. y que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí, sí. Y también hubo un momento dentro de cuando yo estaba en el año 2025 trabajando, no nos pagaban 5 meses los sueldos. Imagínate. 5 meses el Ministerio de Relaciones Exteriores, y crea algo que no lo puedo canalizar. Mis compañeros y todas las embajadas y consulados de Europa no decían absolutamente nada. O sea, estaban felices con que no les paguen 5 meses. Y yo digo, esto no está bien. Y yo igual mando una queja formal al mismo ministro para que se nos pague, o si no, dejamos de atender. Y ellos con miedo. Y yo les dije, yo soy el primero en firmar, yo voy a poner la huella, y hasta le puse la firma de abogado. O sea, ¿Sentiste presión por parte del poder en algún momento? sí, bastante, pero... Porque cuando hay mucho poder no le gusta que la gente haga mucho ruido tampoco. Sí, te estrellas. Pero recuerda que en un país y en política hay oficialismo y también está la parte de oposición, ¿no? Entonces, yo tenía que defenderme y la verdad que terminaron pagándome todo lo que me adeudaban, pero todavía me deben hasta los gastos de retorno, que eso ya voy a mandar otra nota, porque realmente no se portaron bien. El Ministerio de Relaciones Exteriores creo que es una cartera de Estado de mi país que no está trabajando como corresponde. Es una vergüenza el servicio exterior, y creo que si no se hace algo, el que queda mal va a ser el gobierno actual, porque realmente siguen las quejas, realmente sigue la mala atención y no hay orden. No hay orden, y pues si nadie hace, creo que estamos en un estado de indefensión todos los ciudadanos que viven en el exterior y que aportan a Bolivia. No sé qué pasa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es la primera vez que lo digo, pero no veo políticas nuevas de cambios. ¿Qué crees que, te pregunto tu opinión ya porque me interesa saberla, no solo de Bolivia, porque esto que cuentas pasa en muchos países, sobre Sí, todo latinos, hispanos. ¿Crees que se puede cambiar o tú crees que esto es algo que está tan arraigado, el mal hacer, las corruptelas, el ventajismo, el yo soy tal y... Porque yo recuerdo que en Colombia, bueno, y en Venezuela y en muchas partes, cuando pasa cualquier problema, la frase que se dice es, tú no sabes quién soy yo, Sí, tú no sabes quién es mi papá, tú no sabes quién... O sea, ¿tú crees que eso se puede cambiar o eso, no, eso siempre va a ser igual? Yo creo que eso ocurre en muchos
países, incluido también España, pero a grandes esferas, no en pequeñas. Aquí ocurre, en mi punto de vista muy particular, arriba, no abajo. Se podría cambiar siempre y cuando la autoridad que esté dentro de la cartera de Estado, en ese sentido, un ministro o un viceministro de gestión consular, venga a los lugares donde es el servicio exterior de calladito, ¿no? O sea, cuando quieres hacer tu gestión, puedes ir sin tanto drama, ir a visitar, ve al consulado o a la embajada de Washington, ve a donde hay más bolivianos, ve a Madrid, ve a Argentina, que también hay muchos bolivianos, ve a Brasil, verifica cómo está, pregunta a la gente. Porque recuerdo que cuando yo había indicado, inclusive esta persona funcionaria que estaba como encargada, quiso hacerme la vida imposible y pensó que yo me iba a aguantar por aguantar un cargo, cosa que en lo más mínimo. Yo le dije al viceministro, venga, vea, revise, está dentro de sus funciones el ir a verificar cómo están sus empleados. Y a mí la respuesta fue que me dijo, véansela ya, aguántense, así a veces es el trabajo en equipo, aguántense, eso fue su palabra. Y cuando dijo eso, yo le dije, ahora usted se va a aguantar que esto yo lo haga público, en mi mente, ¿no? Cosa que yo lo hice, porque no era la parte o la forma de cómo una autoridad tiene que referirse a las personas que son de su cartera de Estado, porque está haciendo quedar mal al presidente cuando no están funcionando las cosas bien. ¿Qué pasa si las cosas pasan a mayores? ¿Va a querer que esa noticia salga en medios españoles y quede mal? ¿Recién se va a actuar? Entonces, realmente creo que no se han puesto a las personas idóneas como viceministro o como ministro que pongan mano dura y que hagan cambios radicales. Han puesto personas prácticamente que no tienen un conocimiento de lo que es la administración en el servicio exterior, en todas las partes, embajadas y consulados. No hay quejas porque no se está haciendo la cosa bien. Claro, ahí cuando tú entiendes que ese trabajo no va con tus valores, ni con tus formas, ni cómo tú quieres trabajar, renuncias y ahí entiendo que sales y dices, ¿y ahora qué hago? ¿O lo tenías claro? Yo lo tenía claro de salirme del consulado desde el primer día que entré. Imagina qué irónico. Yo tenía claro de salirme desde el primer día que entré, porque por eso es que yo llegué con mis documentos y mis estudios a estudiar a España, a valerme por mí mismo. Porque si yo haya querido quedarme al consulado era fácil, tenía que aguantar y cerrar la boca, nada más. Cosa que eso yo no hice, entonces yo me dediqué a estudiar, a hacer la licenciatura y hacer la maestría a la misma vez para poder en algún momento soltar el yugo de ser empleado público, porque nunca fue una meta. Hay gente que a veces me pregunta, wow, ¿cómo es trabajar en el consulado, en la embajada? Lo ven como la meta de su vida. Y no, ser servidor público es feo que un profesional lo vea como meta o como objetivo. Desde ahí ya estamos mal porque estamos con la mediocridad y la conformidad. Vivir del Estado no está nada bien. Y esa nunca fue una meta mía. Cuando saliste de allí, ¿qué, montaste tu negocio o qué dijiste? Sí, ¿O qué voy? sí. Cuando yo salí de la embajada de Bolivia, del consulado, pues como yo tenía ya mis estudios universitarios en España culminados, pues puedo ya montar un despacho jurídico de extranjería y servicios para bolivianos legales que tengan que ver con bolivianos. Y como tengo también mi despacho en Bolivia, en Santa Cruz, con más de 10 años de experiencia, combino mis dos despachos, el de Madrid y el de Santa Cruz de la Sierra, y cada 3 meses voy a Bolivia a ver cómo van las cosas en la oficina de Bolivia, ¿no? Y muy pronto ¿Cómo se maneja dos despachos o en diferentes en un país? Por ejemplo, cuando estás aquí, el cambio de horario y todo, ¿tienes gente allí muy buena que te delega o cómo funciona? Para los emprendedores que quieren montar oficinas en ambos lados. Depende mucho de tu equipo en Bolivia, porque en realidad allá están familiares míos, los cuales a mí no me van a fallar. Pero si fuese yo un abogado que está en España y contrato los servicios de otra persona, la persona de allá, si quiere, me lo hace, si no, no, porque no estoy ahí. En cambio, en este caso, no existe eso porque son familiares míos. Fíjate que eso hay como un debate, ¿no? Porque hay gente que dice, uy, que trabajar con familia. Sí. ¿Cómo lo llevas eso? Sí, ¿O en sí. tu caso no pasa? No, no pasa. En mi caso no pasa. Eso es lo bueno. Está mi mamá ahí, si no, mi mamá. Nada. Entonces, no pasa. Y aparte de que la gente que trabaja conmigo lleva 10 años. Claro. Gozan de toda mi Confianza. confianza, saben todo de manejo de cuentas, así que no hay ningún problema, lo he llevado muy bien y gracias a Dios puedo ir cada 4 meses, 3 meses a Bolivia a ver eso, que no es mucho tiempo, y trato de poder
hacer que ambos despachos funcionen a la misma vez, porque muchos bolivianos necesitan hacer su divorcio sin necesidad de ir a Bolivia, necesitan casarse sin necesidad de ir a Bolivia, necesitan traer documentos o tienen procesos penales, civiles y no hay un abogado de confianza. Entonces yo soy aquí la representación, la garantía para de que esos casos se resuelvan y se les cumpla. Qué bueno, porque yo no conocía, no sé si habrá otro representante, otro referente más que representante al público boliviano aquí. Entonces, qué bueno que tú estés aquí haciendo toda esa labor, porque en mi caso yo hago algo parecido, pero con Colombia. No es abogado, somos asesores financieros, pero lo estamos extrapolando a todos los migrantes y sé la necesidad real que tienen los migrantes en el exterior de solucionar sus temas allí y compaginarlos con los de aquí y hacer una vida en los dos países en ciertas cosas como propiedades, ahorros, pensiones y demás. Entonces, me alegra que tú estés dándole ese soporte a los bolivianos y vamos a pasar a una sección que quiero que me cuentes de cuando llegaste, el momento más triste de lo que es migrar, ¿no? O sea, Wow. ¿lloraste alguna vez o el momento que tú dijiste, si te pasó, mira, yo me devuelvo, o tu actitud nunca te lo dejó, o tuviste algún momento de eso? Porque hasta lo que nos cuenta parece que fue todo rosas, flores, mariposas, pero yo quiero que la gente entienda la verdadera, que hay momentos buenos, pero también hay momentos en los que uno claro. recae. Estábamos aquí preguntándole a Daniel si en ese momento de migración tuvo momentos bajos, altibajos, caídas, porque según lo que nos cuenta está como todo mariposas, flores, todo bonito, pero también hay momentos malos en los que uno piensa, me devuelvo, no está saliendo bien, o ¿cómo afrontaste esos momentos o qué actitud tuviste? Por cierto, se puso una gafa porque el sol está fuerte, entonces que nos cuente un poco. Sí, mira, la verdad que voy a contarlo desde mi punto de vista y mi experiencia personal particular, ¿no? Yo nunca había salido por mucho tiempo de Bolivia, siempre había hecho mi vida en Bolivia en todos los sentidos, como conté durante toda esta entrevista. Cuando llego acá es pasar un continente a otro, ¿no? Llegar a otro tipo de, no idiomas, pero sí otro tipo de cultura, clima. En Bolivia es este calor. En Santa Cruz, donde yo soy, el clima es súper cálido, puede llegar a 37, 38 grados todos los días durante todo el año. Algún tiempo es frío, pero el tiempo que yo llegué el 8 de septiembre a las 5:30 de la mañana del 2024, que lo recuerdo muy bien, era fríísimo, fríísimo. Luego estuve como para ambientarme una semana, porque el 18 empecé a trabajar ya en el consulado, y por primera vez en la vida yo tenía que aprender a poner huellita. Como yo vivo lejos del consulado, tenía que ir casi todos los días 1 hora en metro. Nunca había ido en un metro, tenía que aprender a manejar metro y llegar temprano para abrir el consulado. Llovía, nevaba, o sea, fue un poquito fuerte, pero no creo que se compare con lo que otros bolivianos han llegado a pasar, a vivir en un cuarto entre 5, entre dormir en un sofá, malos tratos. Yo creo que no se compara en lo más mínimo, pero sí me afectó el detalle de que yo no estaba acostumbrado a ese ritmo de vida o levantarme tan temprano. Y pues el primer mes ni la comida. Yo vivía comprando comida por fuera porque no sabía cocinar. No sabía cocinar, entonces aprendí prácticamente mucho a ser independiente. Y luego ya llevarme comidita, porque acá no puedes comprar todos los días afuera porque si no ahí se te va el dinero. Entonces aprendí a comprarme comida, a comprar un microondas y tupper para llevar. Y bueno, la verdad que el primer mes me quería devolver porque decía esto es fuerte. Y luego dije no, ya estás acá para atrás, ya pasado por tantas cosas. Hubo un tiempo cuando yo era niño que vendía leña, subía a la montaña, vendía esa leña en 3 bolivianos, que 3 bolivianos no es ni un milésimo de un euro. Y tenía que estar casi 6 horas haciendo eso. Y dije, ahora que tú, por levantarte temprano, porque haga frío, no, te pones otras 3 medias, te abrigas mucho mejor, un paraguas, botas para el agua y vas a trabajar. Entonces, fue muy fuerte decir, no me voy.
Y así fue que no me fui. Ahora, aprovechamos para darle un saludo a todos los bolivianos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, paraguayos, a brasileños, a todos los migrantes que vienen y no tienen esa oportunidad de ir con dinero, que vienen y se paran en diferentes zonas, por ejemplo aquí en Madrid, en Plaza Elíptica, a las 5 de la mañana con mucho frío porque tienen a sus niños en una habitación con su mujer. Un saludo muy fuerte, que de verdad ustedes son la verdadera resistencia, la fuerza, la motivación del país, y mi profunda admiración, porque yo me quito el sombrero cuando yo veo a un padre de familia por cualquier sitio esperando que lo recojan y puede ser que no le paguen. Entonces, yo no sabía de esa situación, ¿sabes? Ya luego me interioricé y eso cambió mucho mi pensamiento de no quejarme y de decir, hey, esto no es nada, no es nada comparado. Por eso digo que no me tocó tan fuerte, pero pensé que para mí eso era fuerte. Digo, siendo muy honesto, y no era para nada fuerte. Yo tenía en el consulado gente en la sala, durmiendo así, porque tienen que estar en 3 trabajos, porque no les da ya la vida, duermen 3 horas. o sea que esa persona que es pública, que está en el consulado, que la gente piensa que debe estar forrada, trabajaba en otro trabajo aparte del consulado. Bueno, no, la gente que estaba en el consulado esperando atención. Atención. Tenía gente durmiendo, todos durmiendo. Claro, porque No, exacto. No, yo como trabajo en el consulado no podía trabajar en otro trabajo, porque tienes un trabajo y no te permite tu rango, tu credencial aparte no te permite. Pero los sueldos tampoco me estás contando que Claro, no, claro, aquí claro. la gente piensa, Claro, no, trabaja en el claro, consulado claro. y es... Yo sé que algunos colegas hacían, creo que taxis en la noche Claro, para vivir. Y hubo personas en Argentina, en el consulado de Argentina, que vendían salteña o tucumana para poder sustentarse porque no les pagaban el consulado. Y eso lo voy a decir siempre porque creo que hasta el señor que trabaja de mesero ganaba más que un funcionario del consulado. Con eso te digo todo. Claro. Y eso era una vergüenza porque aparte de eso te decían, tienes que atenderse los sábados. O sea, allá en La Paz te decían, ¿cómo te van a esclavizar? Pero no te pagaban. Te iban adoctrinando, ¿no? Te iban Sí, diciendo, sí, que sí, tú aquí claro, la vengas claro, sin claro. registrar y vengas... Sí, claro que sí. La verdad que yo, lo del consulado, las mejores experiencias me llevo de la gente que conocí, de los bolivianos que conocí, porque me invitaban ya a cantar a otros lugares. Para el 6 de agosto, Día de Bolivia, canté en el Bicentenario, ante una multitud. Creo que todas esas experiencias me llevo muy buenas, y de haber aprendido también todo lo que es extranjería en carne propia, porque ahora de eso vivo y de eso estudié para poder seguir ayudando a más bolivianos, pero esta vez de forma particular. Yo tengo como mi mini consulado de atención personal para la gente, sin hacerles esperar. Qué bueno, me alegra mucho. En ese momento que tuviste de lluvia, de frío, fue un mal momento. Y luego cuéntame el mejor momento que hayas tenido o la historia más bonita de alguna persona que hayas ayudado, quien sea en el consulado, quien sea en la empresa, que tú digas, esta historia toca el corazón y la voy a recordar siempre. Sí, sabes, vino un señor de una radio, que es de la radio Andrés Ibáñez, de Plan 3000 allá en Bolivia, vino al consulado. El señor, ya que en paz descanse, ya vino de un color verdecito. Verdecito como para irse ya más para allá, ¿no? Entonces, y me dice, necesito que usted me ayude, ¿cómo mi hija se puede quedar con la radio? Y paradójicamente en esa radio sonó mi música, cuando yo estaba en mi vida de cantante. Y yo digo, pero yo soy Daniel Mala y sonó mi canción en radio Andrés Ibáñez, he ido a varias entrevistas ahí. Le digo, sí, me dice, yo soy el dueño, no sé qué más, viene con su esposa. Y yo elaboro un buen documento para que cuando ya no esté, estén las documentaciones bien, ¿no? Y luego, después ya viene la persona en este sentido para decirme, le cuento que ya se fue. Y me quedo muy agradecido con la ayuda que usted hizo, y le traigo un chocolate. Le muestro agradecimiento porque me pidió cuando él ya se vaya que le traiga este chocolate. Yo me quedé así, tremendo. O en el consulado me tocó muchas experiencias de personas que han perdido seres queridos y que no pueden viajar a Bolivia porque todavía no están con documentos para salir de España, y hacerlas de psicólogo, ¿no? Y experiencias muy fuertes que no lo puedo contar acá, pero yo cerraba la oficina y si tenía que abrazarlos, darles agua o llorar con ellos, yo lloraba con ellos. No era parte de mi trabajo, pero era como que, a ver... Ser humano, ¿no? Sí. Ser humano. Y sabes que esas experiencias son las que más me llevo y son las que me hacen extrañar al consulado. Con eso te digo todo, extrañar. No el cargo, sino las personas, porque estaban... Claro que ahora también dentro de mi vida independiente en mi oficina, no ocurre eso, ocurre muy poco, ya porque ya es gente más
más, ¿cómo se dice esta palabra? Directo a lo que viene. En cambio, en el consulado había gente que pensaba que el consulado podía ayudarles en todo, porque viene sentimiento y dice, voy a ir al consulado porque Mi soporte, ¿no? es mi Aquí. soporte, ¿no? Entonces pensaban que ahí también había psicólogos y yo trataba de verdad de ayudar a todas aquellas personas. Mucha gente, por lo menos 3 personas habría atendido que tenían como 2 semanas solamente ya que les quedaba de vida y con barbijos venían, con tremendo. Y yo de verdad que sentía mucha empatía, mucha reciprocidad, un cariño inmenso de decir, a ver, esta persona que está sentada, que ya se va a ir, debe tener una historia muy bonita de resiliencia acá en España y pues qué mejor de atenderlo que sería un buen recuerdo lo último de su parte de su consulado, ¿no? De verdad que eso Mucha gente, por ejemplo, no es educada, no saluda o no, cuando no sabe que a lo mejor un hola, buenos días o un ¿cómo estás? Puede cambiar la decisión de una persona ese día que está a punto de suicidarse, por ejemplo. Por eso uno siempre debe intentar ser humano, no centrarse solo en uno, sino que intentar alegrar a las personas y contagiar, porque si esa energía que se contagia va a salvar la vida de las personas. Por lo menos va a alegrarle el día, ¿no? Había un anuncio publicitario muy conocido que no sé si se habrá visto allí en Latinoamérica, que es asiático y es una persona todos los días se levantaba a trabajar, regaba una florecita, le daba de comer a un perrito que estaba abandonado, le ayudaba a una señora a mover un traste, luego le daba a una niña para que estudiara, que estaba casi todos los días, hasta que un día se fue, salió, hizo todo el proceso y la niña no estaba. Y cuando gira la cabeza, estaba con una mochila. Entonces iba a empezar a estudiar. Entonces, ¿qué ganas con dar? No ganas nada, que lo ayudas a los demás. sí, algo pequeño puede significar bastante. En ese sentido, yo soy un recíproco con todas las personas que me han ayudado cuando yo más necesitaba, ¿no? Recuerdo que cuando era niño hubo muchas personas que no eran familiares, pero me ayudaron. Hubo un tiempo que hubo alguien de la iglesia que me regaló mi primer zapatito, me acuerdo que una mochilita. Entonces, todas esas cosas jamás me olvido y trato en la vida de poder devolver. Hasta soy capaz de meterme en problemas que no me incumben con tal de ayudar, porque me siento útil y justo por eso estudié Derecho. No para volverme millonario, porque para eso haya sido comerciante. Hay comerciantes que tienen más dinero que los profesionales, pero el Derecho te permite eso, entenderle. Cómo poder decirle a esta persona, sabe, este inmueble puede ser de usted, no se deje con los hermanos malos, ¿no? O no se deje con su esposo que le quiera hacer daño. O no se deje con el banco. Sí, por ejemplo, o no se deje con el banco porque a veces el banco se salta las normas y quiere dejar en de protección a las personas, porque y eso es lo que me permite mi trabajo, la verdad, de poder llegar a más gente. Y en ese sentido, ahora tengo la parte independiente de poder hacer muchas más cosas en España y tengo grandes proyectos. Claro, en eso que cuentas también está muy unido a lo que nosotros hacemos, porque nosotros siempre he dicho y le digo a mi equipo, a las directoras de los departamentos de mi empresa, que nosotros no somos lobos, nosotros somos perros pastores. Es decir, estamos con el rebaño, protegiéndolos, cuidándolos, ayudamos al que nadie ayuda, porque siempre ha sido una pelea con bancos y financieras, que es a lo que nosotros dedicamos, como David contra Goliat. Entonces siempre hay una total desventaja. Entonces nosotros estamos ahí para hacer la sonda, ¿no? Para en ocasiones ayudar a nuestros clientes que no pierdan siempre cuando es injusto totalmente. Entonces estamos en eso unido. Y comentando algo que dices y uniéndolo con la siguiente sección, nos hablas de la iglesia. En todos los capítulos lo hablo, en todos los capítulos hay unos minutos dedicados a Dios. Yo creo mucho en Dios, tiene un papel fundamental en mi vida. De hecho, yo soy el encargado, me gusta describirme como el encargado de repartir las bendiciones que Dios me da en mi empresa. O sea, yo cuando monté mi empresa, yo dije, Señor, esta empresa es tuya, úsame a mí como una marioneta para ayudar a los demás. Y yo te puedo decir, Daniel, lo digo en todas las entrevistas, Freddy lo sabe, que desde que yo hice esa promesa, mi empresa no para de crecer y ayudar a las personas. Entonces quiero saber qué papel tiene Dios en tu vida y en tu negocio, si fue desde el principio, si crees, si no crees, cómo es importante para ti, o si no lo es, también lo puedes decir, No, total libertad. Claro, pero sí, se respeta. En realidad, toda mi niñez, mi madre, de hecho, he tenido que hasta la fecha,
Yo creo que hasta los 16, 17 años fui testigo de Jehová también. Claro que creo en Dios. Soy de la teoría creacionista. Pero cuando a los 18 ya tengo que lanzar mi primer disco, me aparto de la iglesia porque o eres blanco o eres negro. No puedes decir voy a ser testigo de Jehová, predicar de casa en casa la salvación de Dios y a la misma vez convertirte en un ídolo musical. Entonces yo, para no dar un mal testimonio, me aparté de los testigos de Jehová, más no reniego de la religión, más nunca hablaría mal de la religión porque creo que ha hecho de que no sea una mala persona, o al menos no me considero una mala persona, y de que pueda también tener en cuenta de que Dios es parte de nuestras vidas, ¿no? De creer en una fe de que como seres humanos necesitamos ese apoyo y esa creencia. Trato de orar siempre en las noches para dormir, en los proyectos también cuando uno se siente solo de casa, fuera de su familia, es decir, también pedir esa protección, ¿no? En el año sagrado que vaya a la Santa Cena, que se celebra siempre en marzo o abril, siempre voy, y pues de también dar cuando se pueda las contribuciones voluntarias para mi ex religión. Entonces si digo mi religión van a decir, bueno, ese testigo los vimos tomándose una cerveza. Entonces, No, porque puede ser que tú crees en Dios, tú sigues las normas, pero eso no quita que tú no creas en Dios y para ti sea muy importante. Por supuesto. No, yo creo en Dios y creo que también creo mucho en las oraciones de mi mamá. Creo que si no me ha pasado nada malo hasta el día de hoy es porque mamá doble las rodillas donde pueda y sé que estoy siempre en sus oraciones. ¿Tienes alguna historia con Dios sobre algún momento crítico que tú pediste o algo, o que tú pediste que se te diera algo y se te dio, o que te dio tranquilidad y no pasó nada, pero sentiste una tranquilidad inmensa en ese caso, o todavía no ha llegado a ese punto? Si te digo la verdad, un momento donde me cambió o pude tener esa conexión con Dios fue a los 8 o 9 años cuando me bauticé. ¿Sabes? Había muchos hermanos que no querían bautizar a mi niña porque decían no. Nosotros bautizamos cuando se lea estos dos libros, cuando sepa lo que quiere, porque por ahí decía, a ver, y tengo que tener razón, el día de mañana cambia y después deja la lección, cosa que de verdad que los hermanos ahora bien no tenían la razón. Pero no, esa conexión sí me sirvió bastante porque yo me estrellé contra todo eso y me leí los libros, hice mis oraciones, me leí una vez la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí. No conocía a ninguna persona. Los 65, me tardé casi 2 años y medio. Se tarda, un capítulo por día. O sea que de eso sí te puedo y muy decir. Complicado, ¿no? O sea, entender no es tan fácil, yo creo. Sí. Me gusta mucho más el Antiguo Testamento. En lo personal, comparto mucho las historias de Isaías, Josué 1:8, mi parte favorita que dice: este libro de la ley no debe apartarse de tu boca. Día y noche tienes que leer en voz baja a fin de que puedas hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces tendrás éxito y actuarás sabiamente. Josué 1:8. Me encanta mucho eso. Y pues la verdad que agradezco de tener esa creencia bíblica y de que mi mamá me inculcó, porque mi mamá hasta el día de hoy es testigo de Jehová. Vamos a terminando la entrevista, Daniel, quiero que nos des esta parte, se llama consejos. Consejo para el migrante que acaba de llegar, no sabe cómo actuar. Consejo para el migrante que está a punto de irse porque no aguanta más y no sabe que el éxito está a la vuelta de la esquina. Él está aquí viendo, ve que todo está negro, pero no sabe que avanzando un poquito más hay un poquito de luz. o para el migrante que, porque volver tampoco está mal. A veces, claro que no. O sea, claro que no. Tienes la cámara ahí porque me gusta saber de tu experiencia, de tu vivencia, igual que se lo pregunto a todos de las personas que entrevistamos, que todos ustedes son muy resilientes. ¿Qué consejo le darían al migrante? Ok, me voy a sacar las gafas para poder dar este mensaje, y yo creo que más allá del consejo sería una sugerencia, porque casi yo no doy consejo porque todos podemos equivocarnos sin necesidad de ayuda, pero sí sugerencia. La sugerencia es proyectarse. Si uno no se proyecta, no vas a tener dirección en tu vida, en el negocio que quieras hacer, ¿no? La mayoría de las personas migrantes, indiferentes de las nacionalidades, a veces nos han puesto ese chip anterior de que venimos solamente, que no está mal, a limpiar casas
a encontrarnos de internas, de internos, ¿no? Como que es el común denominador de todas las personas. Créanme que hay más allá de eso. Con esfuerzo y con proyección. Si usted fue enfermera en su país, fue abogado en su país, o tiene algo técnico, ¿por qué no traerlo? No puede hacer esos estudios. Puede tardar un poquito, pero va a poder usted ejercer y tener mejores oportunidades laborales. Si a usted le gusta el comercio y ahora usted está trabajando para alguien, aprenda de ese negocio y muy pronto usted abra lo suyo. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos? Sé valiente, lucha por lo que quieres, si necesariamente nosotros no luchamos por nuestro ser. ¿Cómo? Porque nuestros hijos nos van a decir el día de mañana, porque usted no lo hizo, ¿por qué me da ese consejo si usted no lo hizo? La juventud ahora no quiere consejos, quiere ejemplos. Y siempre agarrar su creencia de personas que han construido algo. Se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero yo no recibo consejos o críticas constructivas de personas que no han construido nada, porque no me pueden enseñar cuál es el camino. Yo sí recibo consejos de ti que tienes, por ejemplo, un manejo de cuántas personas para hacer el proyecto que se llama Origen, revisión financiera. Te debió doler la cabeza para llegar a eso, sueños, orar a Dios, proyectarte, pero sabes de lo que me vas a decir. Entonces, creo que es eso, proyectarse para lograr objetivos, pensar en la vejez, ahorrar, sobre todo cuando uno ya tiene 25 para arriba. No todo es fiesta, no todo es salida, sino también proyectarse. En su país uno puede comprarse un lotecito y ahí luego construir una casa, porque nada está escrito acá en España. Tener siempre un plan A y un plan B. Cuando yo entré al consulado, yo ya tenía mi plan B, que era salir del consulado cuando yo recién estaba empezando, pero yo ya sabía que tenía que salir de ahí, porque siempre hay que tener plan A, B, y si mejor hay un C, muchísimo mejor. Las veces que sean necesarios, pedir ayuda también, porque a veces uno no puede solo, proyectarse, planificarse y confiar en Dios, que creo que es el mejor abogado, el mejor amigo y el mejor padre. Qué bonito y totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Y me pasa muy parecido siempre que yo entrevisto a una persona que tiene empresa como tú, como otro, como gente que lleva incluso 40 años, yo me encanta sentarme a escuchar porque tiene tantas cosas que enseñarme, tantas cosas que a lo mejor no es mi realidad, pero yo puedo acoplar sus consejos a mi realidad para poder aprender. Y retomando lo que has dicho, no pasa nada si nos toca volver a vender en el mercado. Si se tiene que volver, se vuelve. Lo volvería a hacer. Y una de las cosas que algún día me gustaría en Bolivia es volverlo a hacer eso, pero ya no tal vez sino para recordar, poner mi congeladora, o cómo se le dice acá, plastofor se le dice en mi país, con mis bolos, y saber si tengo todavía esas agallas para vender 200 bolos en 2 horas porque se te descongela. Me gustaría ver la verdad de nuevo en los micros y tal vez grabar ese video para decirle a las personas, podemos lograrlo. Mira, tú has dicho algo bonito que lo escuché y es bonito escucharlo a otra tercera persona. Está en España y llegó a trabajar en un consulado y llegó a poner su despacho en Madrid. Aquel niño que nació donde solamente había 2 casas y 4 habitantes, donde ni siquiera en el mapa está. Porque tú pones donde yo nací y no está en el mapa, porque no hay hospital, no hay luz, no hay agua. Entonces, y pude lograrlo, porque somos dueños de nuestro propio destino. ¿Quién nos dice que nacimos para ser pobres y morir pobres? ¿Por qué no hacer nuestra propia cuna de oro y no esperar nacer en cuna de oro? Y luego también que lo que comentabas tú, hay gente que no le interesa quizá tanto el dinero, pero sí le interesa más ser feliz y tener pasión. Si tú eres limpiador, limpia con pasión. Si tú eres cocinero, cocina con pasión. Si tú eres vendedor, vende con pasión. Hazlo todo con pasión, porque va a hacer que tu calidad de vida pues sea muy diferente. Te quería, bueno, a esta última sección, nosotros en cada capítulo damos una asesoría valorada en 200 euros y le pedimos a la persona que entrevistamos que lo que pueda, cualquier cosa que pueda regalar, que pueda dar a la comunidad que nos ve, a gente que nos ayuda, que pudieses darle algo, no sé, una consulta o alguien de extranjería o alguien que lo necesite, que lo comente su historia, que nos lo ponga aquí en el comentario de YouTube. Creo que sí. Y mira, pues Daniel nos está diciendo que sí, nos está autorizando que sí. Y la última parte que me gusta mucho y es nueva del podcast es, te voy a hacer unas preguntas y le tienes que responder con una respuesta sola. Ya. O puede ser una frase, pero muy corta. Ya.
¿vale? Entonces, yo te las digo, tú me respondes, es algo muy sencillo. Van a ser primero de emprendimiento y luego van a ser de migrantes o Bolivia. Vale, entonces la primera es viralidad o autoridad. Autoridad. Equipo o ser tú el único. Equipo. Saber hacer las cosas o parecer que sabes. Saber hacer las cosas. Abundancia o recurrencia. Recurrencia. ¿Ok? Y ahora vamos a la parte migrante. Es un boliviano es Trabajador. y un migrante es. Un migrante es exitoso. Esto se me gusta. Una historia bonita es. Un café con los seres queridos. Qué bonito. Y por último, el éxito para ti. Aquí la casa, aquí andando a casa, man. Es una consecuencia del trabajo. La consecuencia de trabajo, qué bueno. Pues nada, terminamos este podcast. Muy agradecido, Daniel, contigo por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu conocimiento. Recuerden que Daniel tiene su despacho en Bolivia y aquí, que está aquí para ayudar a las personas, que antes de ser empresarios aquí entrevistamos a personas y trabajamos para personas. Recuerden suscribirse, compartir, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales que lo vamos a poner por aquí. Y un agradecimiento para ti, para Freddy, para el compañero que nos está ayudando. Bravo, un aplauso, la verdad que increíble. Increíble. Un saludo para todos y cortamos.